Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, que cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Llegó el tiempo en que yo no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dicen los discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que sabes todas las cosas y no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que ha salido de Dios. Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Reverendas madres, hermanitas y hijitas, hermanitos. Bueno, el sermón de hoy es bastante importante. Tenemos que predicarlo porque Jesucristo nos dejó escrito toda esta estrategia de lucha. Jesucristo es el Rey de Reyes, Dios mismo que nos está guiando al cielo. Él tiene un plan para nosotros, sabemos que es un plan perfecto, para su gloria, para probarnos, para ayudarnos a vencer al mal. Entonces voy a tomar la referencia de la epístola de hoy para predicar este sermón, que dice Jesucristo, dice San Pablo, que hay que aislarse, hay que huir, hay que estar lejos de la corrupción de este mundo, ¿no? Entonces por eso este pasaje del Apocalipsis, que vamos a hablar hoy, es demasiado importante. Porque es un mensaje de esperanza. Mucha gente tiene miedo a hablar de estos temas. Pero al hablar Jesucristo su estrategia, antes de su triunfo, antes de su segunda venida, y qué es lo que va a pasar, nos tiene que mover a prepararnos primero, a ponerse a esa altura de las circunstancias, a aislarse de la corrupción del mundo, de los modernistas, y estar listo a su venida, prepararse a su venida, con mucha fuerza y vigilancia sobre todo, ¿no? Y lo que voy a comentar del Apocalipsis en este momento son comentarios de muchos teólogos, sobre todo cosas aprobadas, nada prohibido de lo que voy a decir, nada condenado. Pero acuérdense, cuando se habla de profecías, son cosas que todavía no suceden y son conjeturas. Pero en cuanto más nos aproximamos al fin, es más claro. Todos los santos lo dicen, ¿no? Como Bossuet y otros santos. Y es el sentido común. Entre más nos aproximamos al fin del cumplimiento del todo, más claro y cada vez más claro el Apocalipsis. Entonces, primero comienzo diciendo, bueno, eso va a ser dos partes, porque eso va a ser largo en esta misa y la siguiente. Comienzo diciendo lo que la Virgen, con la hermana Lucía de Fátima, le dijo al padre Fuentes en su entrevista, la última entrevista antes de que la desaparecieran. Cuando le dice que, el tercer secreto de Fátima tenía que revelarse a más tardar 1960, y le preguntó que por qué, dijo, porque será muy claro, será mucho más claro entonces. O sea, estamos hablando que estaba a punto de cumplirse lo principal del mensaje de Fátima a partir de 1960, ¿no? Y le dice a la hermana Lucía, dice, padre, realmente el contenido del tercer secreto de Fátima está resumido, está en los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. Eso es lo que le dijo. Y eso es mucha luz. Lo que vamos a decir en este momento especialmente tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué pasa en esos años? Nada más y nada menos la visión del dragón, que aparece en toda su fuerza, el del demonio, pero sobre todo la visión de la bestia del mar, que aparece en los 60, o sea, en el Concilio Vaticano II.
Y esta bestia del mar es el anticristo. Entonces, sabemos que el dragón es el alma de la bestia de este Apocalipsis. Es el guía. Y sabemos por Daniel, el profeta Daniel, cuando él menciona cuatro bestias que suben del mar también. El mar, sí, siempre se ha considerado en la Biblia, se menciona como mar todo lo que viene de los paganos, de los que no son católicos, de los que no tienen la fe, ¿no? Todo lo que viene de ellos. Y cuando se habla de la tierra, se refiere la Biblia a todo lo que viene de la Iglesia Católica, de la Tierra Santa, de los hijos de Dios, ¿no? Entonces Daniel escribe cuatro bestias que suben del mar. Y la tercera de esas bestias tiene 4 cabezas. Son 7 bestias. Y eso significa, de acuerdo a los comentarios que he visto, bueno, de algunos, significa las principales religiones mundiales que han existido. Que tienen su origen en el demonio. Tienen su origen en el demonio, las religiones falsas. Basta recordar lo que dice el profeta David. Dice, todas las religiones de los falsos dioses son demonios. Son palabras de los salmos. Y la última de estas 4 cabezas que menciona Daniel es todo lo que vienen siendo los romanos. Todo lo que se ha originado de Roma. Todo lo que ha venido de Roma. Y es la más terrible, la más feroz de todas. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan en la historia, en la época de los romanos, cuando los romanos dominaban el mundo, cuando ellos conquistaban un pueblo, incorporaban los dioses de ese pueblo a su panteón de dioses. Lo incorporaban como parte de sus dioses. Entonces Roma se caracterizó por juntar todos los dioses y coleccionarlos, y alabarlos, adorarlos a todos. Y sabemos que fue muy cruel. 12 persecuciones en los 3 primeros siglos contra la Iglesia Católica, antes de su conversión. Entonces ese sincretismo, esta manera de poner todas las religiones juntas como unidad, como argumento como prudencia humana para poder conquistar pueblos, eso es de los romanos, eso viene de los romanos, en aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Estas 4 bestias de Daniel, o sea, todas las religiones, falsas religiones, se unieron en una sola en el Vaticano II. Con el nuevo dogma de la libertad religiosa, han unido todas las religiones. Ese ha sido, desde el comienzo del Concilio Vaticano II, el fin, la unidad. Por eso han predicado, si uno se pone a investigar, el ecumenismo, falso ecumenismo, que significa que todas las religiones salvan, que todas las religiones van a Dios, ya no es necesario ser misioneros. En el documento Nostra Aetate dice el Vaticano II que Dios sopla y tiene semillas de salvación en todas las religiones. Por eso dicen que todos se salvan, eventualmente. O sea, el ecumenismo precisamente es tomar todas las religiones y todo se juntó en una sola bestia, digamos, es la bestia del Apocalipsis, la bestia del Anticristo, que surgió visible en toda su fuerza, porque fue aprobada por los jerarcas católicos de ese momento, todos esos principios falsos. Por ejemplo, una de las cosas que dice el Vaticano II es que los musulmanes y los católicos tenemos el mismo Dios, ¿no? Entonces tanto Daniel como esta bestia del Apocalipsis menciona que tendrá 10 cuernos y 7 cabezas. Y las dos tienen las mismas características, las bestias de Daniel con las bestias del Apocalipsis, del Anticristo. Por ejemplo, dice que tendrán aspecto de león, de oso, de leopardo, las dos bestias. Y tendrán
10 cuernos, que significa el poder político, el poder en este mundo, para juzgar, para mover ejércitos, para controlar. Y interesantemente hablando, en 1962 se creó el grupo de naciones más industrializadas del mundo y poderosas, que se llamó el G10, el grupo de los 10. Y han sido las naciones más poderosas que han apoyado estos proyectos y son los que controlan realmente el mundo a través de la judeomasonería. Y eso también se entiende porque el modernismo, San Pío X dijo que el modernismo es la suma de todas las herejías, de todas las religiones falsas. Y fue lo que se aprobó en el Concilio Vaticano II. Y esto de la bestia del anticristo que aparece en toda su fuerza en estos años, se confirma con la misa negra que hubo en 1963 para entronizar al demonio en la Capilla Sixtina del Vaticano. Son cosas que están confirmadas. Y desde ese día, cuando un papa era electo, iban a rezar a esa capilla. Hasta ahora, los últimos papas también. Rezar entre comillas, claro, ¿no? Entonces, hablando de cosas muy fuertes. Pero es necesario hablar de esas cosas. Y San Agustín dice lo siguiente: el anticristo se puede definir como una multitud de hombres que forman un cuerpo bajo la dirección de un jefe. El principal jefe es el demonio, el dragón. Tal vez se define como la bestia que sube del abismo. Y dice el Apocalipsis que el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y una gran autoridad. Y se le dio una boca que profería altanerías y blasfemias, que es lo que hemos visto últimamente. Altanerías porque desafían a Dios, el Evangelio, la tradición, han alterado todo, los sacramentos sacramentales, todo lo que viene de Jesucristo, lo santo, lo divino. La misa la han cambiado, con blasfemias, dice. Entonces están unidas. Tanto se volvió a unir el poder político con el poder religioso, pero para destruir. El poder político son los cuernos. La bestia del Apocalipsis precisamente son estas sociedades secretas, el anticristo, con 7 cabezas. Ahorita vamos a hablar de las 7 cabezas. Pero uno se da cuenta de que el anticristo ya está en toda su fuerza dominando el mundo. Que haya en el futuro un líder, otro líder que sea el que nos va a dar la persecución, qué es lo que sigue, qué es lo que falta. Persecución generalizada para el que no se someta a sus leyes. No lo necesita de ese líder. Por eso es que en la antigüedad no se sabía si el anticristo iba a ser una persona o una colectividad. Todavía no lo sabemos con seguridad. Pero no necesitan un líder, otro líder no lo necesitan, porque lo vimos con el COVID. En el COVID, que es casi obvio que fue un experimento de control mundial, a ver qué tan controlado está el mundo. Se pusieron de acuerdo la Iglesia Conciliar, ¿sí?, y los países para hacer estos protocolos, estas vacunas, estas mentiras, y someter al pueblo a un control absoluto. Y lo consiguieron. Y los 4 presidentes que se opusieron los mataron. Ahí se da uno cuenta que ya dominan el mundo, no ocupan otro líder. De hecho, muchos no pudimos ni comprar ni vender. ¿Sí? Se cumplió, o sea, ya está cumpliendo. Muchos no podemos hacer muchas cosas ya por no romper los mandamientos y no ofender a Dios. Sí, literalmente. Su servidor no pudo ni comprar ni vender, al menos una vez que fuimos, no quisieron vendernos. Porque uno trae tapabocas, no tiene la vacuna, no puede viajar. Entonces dice el Apocalipsis que las 2 bestias y el dragón se unirán, estarán unidas, trabajando juntas. Vamos a hablar de las 2 bestias ahorita en este momento. Primero hablamos de esta bestia de la tierra. Es la otra bestia que aparece en el Apocalipsis. Son 2 bestias. La bestia del mar, que ya les hablé un poco, que es el anticristo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y aparece otra bestia, que es la bestia de la tierra.
que surge de la Iglesia católica, ¿sí? Que es lo que se ha dado a llamar el falso profeta, y lo que coincide con los comentarios y con lo que hemos visto en los últimos 60 años, es el sacerdocio del Novus Ordo, o sea, el nuevo sacerdocio, predicando la nueva religión del Vaticano II. Una doctrina que profesa, que exclama blasfemias, como dice el Apocalipsis, y altanerías. Es una doctrina de lobos vestidos con piel de oveja. Desde el siglo III se decía que todo un sistema de pensamiento iba a reemplazar el Evangelio con humanismo, con el título de católico. Y dice el Apocalipsis que fabricará una imagen de la bestia. Hemos visto esta imagen de la bestia o del dragón en cosas diabólicas que se han metido en la predicación de otras religiones, sobre todo el ecumenismo, ¿no? La libertad, la colegialidad. Cuando se metieron a los protestantes y a los musulmanes y a otros en el Concilio Vaticano II, para que dieran sus opiniones y pudieran hacer la nueva misa, por ejemplo. Pero de manera más literal se ha visto esto de la imagen de la bestia cuando Francisco puso la Pachamama en la Basílica de San Pedro y en muchas iglesias del mundo. Es una imagen del demonio, claro que sí. Esas imágenes de cualquier religión son demonios. Eso es adorarla, ponerles a adorarla. Ponerla en un santuario, en una iglesia, junto a las imágenes de los santos, eso es adorar. Es una representación de todo lo que se opone a Dios, el demonio. La imagen, es lo que dice el Apocalipsis. Imita el poder diabólico y exige lealtad. Es lo que hace el Vaticano II, los nuevos sacerdotes. Esta es la apostasía, rendir culto a un poder diabólico. De hecho, ellos obedecen al poder político, a la masonería, a la judeo-masonería. Los papas modernos y la Iglesia considera obedecen a ellos. Por ejemplo, el 666 es la marca de la bestia, una señal de lealtad a todo este sistema. Por eso nosotros hablamos mucho en el 2020 de que la vacuna era la marca de la bestia. Porque la vacuna representaba un bautismo diabólico que trataba de imitar lo que es el bautismo católico. Me referí en aquel sermón de que la vacuna intentaba poner una marca en el cuerpo y también intentaba introducir al demonio, ¿sí? Porque como todas las vacunas se comprobó que tenían, de alguna manera participaban en los abortos de niños abortados, y todo niño abortado es un culto al demonio, es un sacrificio al demonio, es una comunión con el demonio. Al inyectarse eso, es como si recibieran el demonio en su alma, como un tipo de brujería. Lo contrario del bautismo, que es recibir al Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. Y así como el bautismo recibimos el Espíritu Santo para que nos mueva en modo divino, la vacuna también introdujo un nanochip. También está comprobado eso. Después de 5 años se comprobó. Un nanochip milimétrico que sirve como antena para enviar mensajes a la mente con la inteligencia artificial y con las antenas 5G. Quiere imitar al Espíritu Santo, el demonio. Porque el Espíritu Santo es lo que hace con nosotros, a los católicos. Nos dan inspiraciones con los dones del Espíritu Santo, continuamente. Entonces el demonio quiere bombardear con mensajes continuos. De hecho lo está haciendo, por eso tanta gente cambió. La gente cambió mucho con la vacuna. Y eso es uno de los motivos. Claro, no está totalmente implementado, por eso tiene muchas fallas su sistema. Pero esa es la intención que tienen ya para lo que viene. Poner otra vacuna que ya funcione mejor. Entonces, esta bestia de la tierra, o sea, la iglesia, los sacerdotes modernos, son los máximos culpables de la perdición de los católicos.
son la causa inmediata de las obras inicuas que vemos. Sus palabras halagadoras y seductoras de prometer el cielo, una falsa misericordia, una falsa piedad, falsas devociones, falsos sacramentos, han llevado a los católicos a acomodarse a las cosas del mundo, a las modas, y eventualmente a lo diabólico, rompiendo la vida de la fe que nos unía con Cristo. Pues están en concordato, están trabajando juntos las dos bestias con el dragón. Se está cumpliendo, y este es el tercer secreto de Fátima, lo que dice la hermana Lucía. Da temor y temblor, pero eso es que hay que hablarlo. Y dice el Apocalipsis, la autoridad de la primera bestia la ejercía, la segunda bestia la ejercía en presencia de ella. Trabajan juntos. Inclusive dice que la primera bestia, o sea, la iglesia, la bestia de la tierra, dice el Apocalipsis, que llegará a ser descender fuego del cielo. Esto ya lo han estado haciendo, porque se han declarado, la iglesia considerada ha declarado que ellos son el segundo Pentecostés, que el Espíritu Santo está soplando una nueva religión. Esto es bajar fuego del cielo. No tiene por qué ser fuego físico, porque fuego físico lo puede traer el demonio. O sea, el demonio puede transformar el aire en fuego. Por eso aquí no se refiere a eso, se refiere al Espíritu Santo, que es algo divino. Porque el demonio quiere imitar lo divino, quiere suplantar lo divino, que es lo que vemos hoy en día. Por ejemplo, la falsa misericordia que salva a todos. Eso es el fuego, eso es hacer bajar fuego del cielo. Ya estamos salvados. Basta con que recen una vez la divina misericordia, ya estoy salvado. Es lo que dice Faustina, ¿no? Con que lo recen una vez, ya con eso se salvan. Son cosas muy fuertes. Pero el resto lo voy a dejar para el segundo sermón, para que no se haga muy largo. Pero todo esto es para ponernos en combate, en alerta, en vigilancia, guardar nuestra fe con todas nuestras fuerzas, luchar en el desierto con la Virgen Santísima, como dijimos ayer, no desesperarse, prepararse para la venida de Cristo, que está muy cercana, es lo que vamos a hablar en el siguiente sermón. Y no dejar de rezar y ser generosos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.